Buen día, mi nombre es Adriana Iannotti, yo soy gerente senior del área de People Advisory Services en EY. El día de hoy les traigo un tema muy actual, son los aspectos tributario-laborales en el trabajo remoto internacional. Es un tema que se están generando muchas consultas al respecto, ya que muchas personas están haciendo trabajo remoto y muchas de ellas lo están haciendo desde el extranjero. Entonces es importante verificar para este tema dos grandes puntos, ¿no? El punto de vista de la normativa peruana, ¿no? Y la perspectiva e importancia que tiene verificar las obligaciones tributarias en el país en donde se está prestando el servicio, ¿no? Obligaciones tributarias y laborales. Entonces, vamos con la presentación. En primer lugar, quería traerles respecto del aspecto de obligaciones en Perú, que la SUNAT ya se ha pronunciado en relación a que no hay ninguna excepción para la determinación de domicilio fiscal de las personas, ¿no? Debido al estado de emergencia, ¿no? Con lo cual la normativa tributaria se mantiene en este aspecto, ¿no? No hay ninguna excepción para la pérdida o recupero de domicilio fiscal y en ese sentido hay que estar muy alertas en relación a que una persona puede eventualmente perder el domicilio fiscal estando trabajando, ¿no? Fuera. Vamos a ver la normativa sobre domicilio fiscal. En primer lugar, como saben, las personas adquieren el domicilio fiscal por la permanencia física continua o discontinua de más de 183 días en el Perú. El cambio de domicilio efectivo es a partir del 1 de enero del año siguiente. Y la pérdida de domicilio fiscal se da por la ausencia por más de 183 días del territorio peruano, ¿no? Como regla general, esta pérdida va a surtir efectos a partir del 1 de enero del año siguiente y tiene algunas excepciones que van a ser los casos de pérdida inmediata, ¿no? Cuando pierde de manera inmediata el domicilio de una persona, cuando sale del país y tiene una residencia en el extranjero, ¿no? O sale del país y tiene un contrato de trabajo con una empresa extranjera por el plazo mayor a un año. Estas son reglas de pérdida inmediata. Y todo esto influye en relación al ámbito de tributación de las personas. Los domiciliados fiscales van a tributar por sus rentas de fuente peruana y por sus rentas de fuente extranjera, mientras que los no domiciliados fiscales van a tributar únicamente sobre sus rentas de fuente peruana, ¿no? ¿Cuáles son las rentas de fuente peruana y cuáles son las rentas de fuente extranjera, ¿no? Para el caso de las rentas laborales, según el criterio de la territorialidad, se van a determinar la fuente de la renta según el país en donde se realice las labores generadores de ingreso para los trabajadores. Es decir, el trabajador que brinda servicios en territorio peruano está generando rentas de fuente peruana y el trabajador que presta servicios fuera del territorio peruano en el extranjero está generando rentas de fuente extranjera, ¿no? Este aspecto es muy importante para verificar cuáles son las obligaciones de las personas naturales. Y en esta filmina quería traerles también un tema muy importante, que es la regularización de impuestos. ¿Cómo se da esta regularización de impuestos? Juntando ambos criterios previamente vistos, ¿no?
cómo tributa un domiciliado y cómo tributa un no domiciliado en relación con sus rentas laborales de fuente peruana y sus rentas laborales de fuente extranjera, ¿no? Esto como regla general, porque hemos puesto pues, en esta filmina que hay algunas excepciones en relación con algunos convenios particulares, ¿no? Para los domiciliados fiscales, por ejemplo, de los países de la comunidad andina, las reglas son diferentes en algunos aspectos. Entonces vamos con la regla general, que es cómo van a tributar las personas domiciliadas y no domiciliadas que generen rentas laborales de fuente peruana, ¿no? Su forma de tributación va a ser a través de las retenciones, vía nómina, ¿no? Vía el PDT-PLAMI. Estamos hablando de trabajadores de una empresa peruana, con lo cual van a estar registrados en el PDT-PLAMI y se les va a practicar sus retenciones del impuesto a la renta de quinta categoría de manera regular a las tasas que les corresponden, ¿no? Recordemos que los no domiciliados tributan con una tasa de 30% flat y los domiciliados tributan con una tasa progresiva acumulativa, ¿no? En relación con las rentas laborales de fuente extranjera, para el caso de los domiciliados fiscales, vemos que el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, específicamente del impuesto a la renta, debe ser a través de la declaración jurada del impuesto a la renta, ¿no? Esto por una razón muy particular, que es que estas personas que están generando renta de fuente extranjera podrían estar tributando por estos ingresos en otro país. La declaración jurada del impuesto a la renta permite acreditar crédito fiscal, ¿no?, por impuesto pagado en el extranjero para las rentas de fuente extranjera, ¿no? Con lo cual la forma de cumplimiento de las obligaciones tributarias para los domiciliados por rentas de fuente extranjera es a través de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿no? Esto no quiere decir, y es muy importante mencionarlo, que no van a estar en la nómina, ¿no? Al contrario, ellos si se trata de trabajadores de una empresa peruana, deben continuar con su registro en nómina. Sin embargo, la retención del impuesto a la renta no deberá ser efectuada, sino que se deberán pagar sus impuestos a través de la declaración jurada. Se deberán declarar y pagar sus impuestos a través de la declaración jurada del impuesto a la renta, ¿no? Los pagos, sus beneficios y todo lo demás que implique ser un trabajador de una empresa peruana deberá seguir tal cual, ¿no? Inclusive los aportes a la seguridad social, ya que es una obligación de un trabajador de empresa peruana. Y para el caso de los no domiciliados que generen rentas laborales de fuente extranjera, es importante saber que ellos no van a tener obligación de tributar por estos ingresos, con lo cual las retenciones aquí también deben detenerse, ya que estas personas no tienen obligación de tributar por estas rentas por trabajo prestado en el extranjero, ¿no? Entonces, con esto hemos visto cuáles son los criterios de adquisición y pérdida de domicilio fiscal, cuáles son los tipos de fuente de las rentas laborales, rentas de fuente peruana y rentas de fuente extranjera, y cómo es que se cumplen con las obligaciones tributarias en el caso de los domiciliados y no domiciliados que generen este tipo de rentas, ¿no? Todos estos aspectos y algunos aspectos particulares que podrían generarse como consecuencia de estar en algún país con el cual tengamos convenios, por ejemplo, convenios para evitar la doble imposición, o convenios como el de la Comunidad Andina de Naciones,
son importantes verificarlos desde el punto de vista de la legislación peruana. Pero también hay que ver el otro aspecto, el aspecto de las obligaciones que se pueden generar para la persona en el extranjero, ya sean tributario-laborales o de seguridad social. Porque es importante desde una perspectiva tanto legal, para la compañía como para el individuo, también para un tema reputacional, de que se pudiera estar generando algún incumplimiento en otro país, ¿no? para el empleador, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, y aquí lo pueden observar, es importante preguntarse los temas generales, ¿no? Por lo menos si hay alguna obligación de registro en el extranjero o alguna obligación de mantener alguna planilla en el país en donde se está desarrollando los servicios, si es que estas rentas se van a encontrar grabadas, a qué tasa se va a encontrar grabadas estas rentas y cómo es la forma de cumplimiento de esta obligación, si es a través de una declaración jurada mensual, anual o a través de alguna retención. Y también, por supuesto, si existe algún riesgo de configurarse un establecimiento permanente por la presencia de un empleador extranjero, ¿no? En cuanto a la parte de seguridad social, de igual forma, si es que existe alguna obligación de contribuir a la seguridad social del país en donde se están desarrollando efectivamente los servicios, y si es que hay alguna obligación de parte de la compañía de registro para poder realizar esta clase de aportes, si es que se debería contratar algún seguro de salud privado, qué es lo que estipula la normativa de dicho país. Todo esto es muy importante, ya que podrían existir obligaciones tributarias en los países, en los diversos países en los que las personas podrían estar desarrollando sus servicios, y recomendamos siempre tenerlo mapeado, ¿no? Y verificar un compliance adecuado de estas, ¿no? A través de la red EY que tenemos alrededor del mundo, tenemos un acceso inmediato, casi inmediato a la información respecto de estas obligaciones, contingencias y costos que implicaría la implementación de cualquier esquema de trabajo remoto internacional, por lo cual sí les sugerimos llevar a cabo un mapeo general de estas obligaciones si es que tuviesen algún trabajador o trabajadores en este tipo de labores, ¿no? En trabajo remoto internacional. Con esa idea me quedo y gustosa de recibir cualquier consulta en relación con este tema. Me pueden contactar a mi correo electrónico. Muchas gracias y buenas tardes.